Bueno, ¿qué onda, gente? No sé qué hora sea, pero creo que ya son como 5:30. Bueno, entonces como pueden ver, ahí está Freud. Porque íbamos a hablar de Freud. Entonces, bueno, ahí está Freud, que fue un peluche que me regalaron por ahí, que está bien chido. Y bueno, ya lo vieron mucho tiempo. Entonces vamos a quitar a Freud. Bueno, entonces antes de empezar, les voy a ir contando unas cosas de cómo va a ir este asunto. Porque bueno, antes que nada quiero quejarme así. Porque no sé si ustedes han estado viendo en su Facebook así mucha publicidad de universidades que ofertan dinero, ¿no? Pero bueno, que ofertan seminarios por dinero, perdón. En fin, pero como este seminario es un seminario irreal y grosero, que por su contenido nadie debe ver, podemos quejarnos así de los hijos de puta que ofrecen seminario por dinero en este momento, ¿no? Pensamos, no mames, qué pedo, güey, estamos en medio de una pandemia, ¿qué hago? Ah, un seminario virtual y le sangro lana a los pendejos que caigan. Bueno, a mí eso se me hace de poca madre, entonces aquí estamos dando clase gratis, sobres. A ver qué pedo con esto. Bueno, la clase pasada, que fue una clase de Saussure, que digamos que fue un tema como improvisado, porque íbamos a dar clase así de algo, de lo que fuera, y surgió dar clase de Saussure. Pero bueno, ya que vamos a formalizar un poco más esto, vamos a tratar de darle estructura a esta cosa que está pasando aquí. Bueno, entonces, digamos que la primera clase, que fue la clase pasada, sería la primera clase de este seminario, que vamos a llamar Teoría y Muerte. Sobres, Teoría y Muerte. ¿Por qué Teoría y Muerte? Bueno, porque me pareció un hombre chingón, Teoría y Muerte, suena muy chido si se ponen a pensarlo. Además estamos en pleno a mitad de una pandemia, entonces ¿qué más queda? Teoría o muerte. Y además les quiero insistir en una frase que les decía en la clase pasada, que, bueno, miren este libro, que es un pinche librazo, se los recomiendo a todos. Es un libro que se llama Los años salvajes de la teoría, y lo escribe un sujeto que se llama Manuel Asensi Pérez. Bueno, Manuel Asensi Pérez, haciendo aquí un breve anuncio de quien escribe este libro, pues es un gran teórico del psicoanálisis y de la teoría, y actualmente está vivo, y además fue mi maestro. Entonces hay mucho que agradecerle a él. Entonces mucho de lo que les voy a enseñar aquí hoy en esta clase, también se lo tenemos que agradecer en parte al señor Manuel Asensi. Además, como pueden ver, este libro me lo dedicó, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero por ahí tiene unos rayones que son su firma y una dedicatoria. En fin, bueno, total que este libro, que está bien chido, se dedica a hablar así de la historia de la teoría postestructural, de Jacques Derrida, de Lacan, de Foucault y de muchos otros. Y se dedica a hablar de una revista que se llama Telquel, que ya les mencionaba la vez pasada. Bueno, y entonces les insisto, ¿por qué esto se llama Teoría y Muerte? ¿Por qué? Y aquí Solers dice, y ahora les leo la cita completa, porque su revista Telquel sirve para no morir de desesperación en un mundo de ignorancia y de perversión. Entonces, ¿por qué hacer la teoría? ¿Por qué teoría y muerte? Porque la teoría nos sirve para no morir de angustia y desesperación en un mundo de ignorancia y perversión. Entonces, por eso hay que hacer teoría. Sobres. Bueno, entonces regresando al curso, la primera clase, que fue la pasada, que fue dedicada a Saussure. Esta siguiente clase la vamos a dedicar a Freud. La siguiente clase, que será próximamente, yo creo que va a ser el próximo miércoles de la semana que viene, ya les diré, la vamos a dedicar a Lacan. Y la siguiente clase, que sería el siguiente miércoles de la semana que viene, digamos, si me entienden, espero que sí, la vamos a dedicar a hablar de Althusser y la ideología. Sobres. Bueno, entonces pues vamos a hablar de Freud. Entonces, como pueden ver, como la vez pasada, tengo una especie de plano que vamos a seguir. Entonces la clase de hoy vamos a tratar lo que sería la primera tópica freudiana, vamos a tratar las etapas de evolución psicogenética, vamos a tratar la segunda tópica freudiana y vamos a tratar los cuadros psíquicos. Sobres. Entonces de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, yo publiqué en mi historial
que si podían ver el episodio 2 de la temporada 1 de Rick y Morty, o si podían ver el episodio de Inception de South Park, para poder ambientarnos un poco en este tema del psicoanálisis y cosas así. Además está muy de moda porque los pendejos de Netflix hicieron su serie inmunda de Sigmund Freud. Pero bueno, esos son temas aparte. En fin, también lamento decirles que hoy no va a haber cabras. No sé por qué. Hoy no hay cabras, hay niños y gallinas. Pero bueno, tal vez después haya cabras. En fin. Entonces nos toca hablar de Freud. Y les decía que lo primero que íbamos a tratar, según este diagrama, es explicar la primera tópica freudiana. Bueno, como ya saben que estamos limitados en la producción, lo único que tengo aquí es una libreta y un lápiz, y pues con eso vamos a tratar de explicar a Freud. Sale. Entonces, ¿quién es Sigmund Freud? ¿Y por qué nos debe interesar lo que él piensa? Antes que nada, también vamos a criticar así. Aquí nos gusta criticar a todos, a la verga, sí, a la verga. Vamos a criticar a las feministas. ¿Y por qué vamos a criticar a las feministas? Bueno, no a todas las feministas. Solo a un pequeño grupo así chiquito de feministas que dicen, no, a la verga Freud, porque el falocentrismo y el falo, y lo odiamos, y no sé qué. Bueno, a la verga ese feminismo ignorante y pendejo, ¿no? Porque cuando Freud habla del falo, del último que está hablando es de penes. Y sí, en algún momento tendrá que hablar del pene. ¿Y por qué eso es así? Pues porque en el mundo existen penes, ni pedo, así es esto, existen penes y vaginas y hay que hablar de penes y vaginas. Y no es porque seamos falocentristas. Hace poco también tuve la oportunidad de conocer a la doctora Elizabeth Roudinesco, una gran psicoanalista en la actualidad. Y ella precisamente dedicó todo un seminario a hablar de por qué Freud no puede ser un antifeminista, ¿no? Entonces, si alguien tuvo la oportunidad de escucharla en el Colmex aquí en México, también se dará una idea de lo que estoy hablando. En fin, entonces a la verga las feministas que dicen que Freud es un machista y que está en contra de la lucha de la libertad de la mujer y todo eso, ¿no? Al diablo esas mamadas. En fin, sale. Entonces, ¿por qué Freud es importante? Freud es importante porque al igual que Saussure, sea que su pensamiento sea o no aceptado por quien sea, es un parteaguas dentro de la teoría en general. Podemos nombrar a algunos otros parteaguas de la teoría, no solo a Freud. Podemos hablar de Freud, podríamos hablar de Marx, podríamos hablar de Darwin, podríamos hablar de Einstein, y todos estos teóricos encajan en la misma situación de que son un parteaguas en los ejes del pensamiento en general. Entonces resulta que Sigmund Freud, no inventa el psicoanálisis así porque sí. Sigmund Freud era un médico, no sé si sabían, estudió medicina. Sigmund Freud era un médico especialista en neurología. Y entonces, como un médico, él se preguntaba por las enfermedades de la gente, ¿no? Por las patologías que podían tener las personas. Pero resulta que había personas con patologías extrañas. A lo mejor algunos de ustedes han tenido patologías extrañas, ¿no? O sea, hay gente que por alguna extraña razón, recuerden que este es un programa irreal y grosero y no estamos aludiendo a nadie. Pero bueno, hay personas que sí van caminando por la calle y a veces hacen así con el cuello. Y dices, ¿qué pedo, no? ¡Guau, qué ritmazo tiene ese tipo! ¿Cómo baila? Pero no está bailando. Lo que pasa es que tiene un tic en el cuello. O hay personas que tienen así la necesidad obsesiva de ordenar las cosas o de limpiarlas. Ahora con esto de la pandemia y he tenido que limpiar mi casa constantemente, he pensado en esa forma de vivir de un neurótico obsesivo, haciendo eso constantemente. Y bueno, sinceramente a mí sí me parece algo extraño. En fin, volviendo a por qué Freud es importante, resulta que él como médico se encontraba con gente que tenía este tipo de patologías extrañas. Se iban a ver al doctor y decían, doctor, ¿por qué tengo que estarme tronando así el cuello constantemente? Doctor, ¿por qué tengo que ir así, después de lavarme las manos, tengo que tronar los dedos así 5 veces y rezar un Padre Nuestro? Doctor, ¿por qué mi hija, que está completamente sana y ya una serie de médicos la han evaluado por completo y está fisiológicamente bien, no puede caminar? Y entonces Freud se empezaba a topar frente a este tipo de casos. Y entonces podría pensarse, diablos, carajo, fuck man, si son personas que están físicamente sanas, ¿por qué les suceden este tipo de cosas?
Digo, a las personas les pasan cosas raras, ¿no? A ustedes a lo mejor les han pasado cosas raras, así como que mandas un mensaje de WhatsApp pam, y ves que le salen dos palomitas azules y ves que dice conectado, pero no escribe nada. Y entonces empiezas a sentir algo dentro de ti. ¿Qué? ¿Qué? Angustia. Mm, porque a la gente le pasan ese tipo de cosas, ¿no? A la gente también le pasan cosas raras, ¿no? Así como... O hacen cosas extrañas como subir fotos de sus caras a sitios de internet que nadie ve dedicados a ellos mismos. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿Que somos pendejos? Bueno, pues sí, puede ser. En fin, entonces Freud se preguntaba por este tipo de cosas, pero más que nada por el tipo de patologías que les mencionaba anteriormente. O sea, porque hay individuos que tienen el mismo sueño constantemente. Porque hay individuos que están físicamente bien y no pueden caminar, como algunos de los típicos casos que Freud mencionaba. Si alguien tiene alguna duda de qué cosas voy a estar citando en esta clase, lamentablemente mi interpretación de los sueños se quedó en mi consultorio. Entonces no vamos a hablar mucho de la interpretación de los sueños, pero hablaremos un poco de eso. Entonces, vamos a hablar un poco de los casos de Sigmund Freud. Vamos a hablar un poco de el yo y el ello. Y si tenemos alguna duda respecto a algún concepto, vamos a consultar este libro, El Diccionario de Psicoanálisis, de la doctora Elizabeth Rodinesco, que es un pinche librazo. Así, esto sí es una tesis doctoral y no mamadas, güey. Así no como los pendejos lingüistas, así de, voy a hacer mi tesis de el léxico de las telas. No mamen, güey. Esto es una tesis doctoral, güey. El Diccionario de Psicoanálisis de la doctora Elizabeth Rodinesco. Sobres. Bueno, entonces ya una vez dicho eso, vamos a empezar a introducirnos con Freud hablando de su primer libro, que lamentablemente no tengo, que es La interpretación de los sueños. Entonces, la interpretación de los sueños es el libro con el que nace el psicoanálisis. Así, si alguien les pregunta, pregunta de examen, ¿dónde nace, en qué libro nace el psicoanálisis? Pues nace en La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, publicada en 1900. Vientos. Palomita. Aprobado. Sobres. Entonces, en ese libro, La interpretación de los sueños, Freud empieza a hacer un mapa de lo que podríamos llamar la geografía psíquica. Es decir, empiezas a crear los bosquejos de un mapa de la mente. Entonces, en ese libro, en La interpretación de los sueños, Freud se empieza a dar cuenta que en su tiempo, bueno, si alguno de ustedes ya estuvo matándose las neuronas viendo la serie de Freud, y así pegándose con un martillo, porque es lo mismo, ¿no? O sea, ver la serie de Freud y pegarte así en la cabeza con un martillo es lo mismo. En fin. Si alguno de ustedes ya la estuvo viendo, resulta que ahí Freud hipnotiza a la gente, quién sabe qué. Bueno, a veces sí hipnotizaba a la gente, pero el mismo Freud narra que él era muy malo hipnotizando a la gente y que prefería no hacerlo. Y prefería no hacerlo por la razón de que cuando hipnotizas a la gente, como pasa en la serie, no se cura, simplemente está en un estado alterado de conciencia donde el síntoma se ha eliminado. Pero cuando se quita ese estado alterado, el individuo regresa a ser como es. Bueno, en fin, entonces, cuando Freud empezaba a analizar a la gente que tenía este tipo de patologías extrañas, resulta que muchos le empezaban a contar como sus sueños raros. Así, porque todos ustedes han tenido sueños raros. Así, todos hemos tenido sueños raros. Así que me persigue un dinosaurio y me come. Eh, no sé, nazis montando unicornios me persiguen a mí y a mi jefe mientras trato de cobrar la quincena. No sé, toda la gente ha tenido sueños raros. Y entonces Freud se da cuenta de que esos sueños raros quizá manifiesten algo. ¿Por qué digo quizá? Bueno, porque en su tiempo resulta que toda la literatura médica, todos los otros médicos que existían decían que los sueños eran mamadas. Así, los sueños son mamadas, güey. Bullshit, güey. ¿Por qué? ¿Por qué los sueños son mamadas? Y entonces los médicos decían que son mamadas porque cuando nos dormimos, las neuronas de nuestro cerebro se activan, así, algunas partes de nuestro cerebro se apagan y otras partes de nuestro cerebro se activan y producen una actividad errática que produce los sueños. Por lo tanto, los sueños son mamadas y no son dignos de análisis.
Y bueno, Freud decía, no, ahí hay algo. Hay que analizar los sueños. El hecho de que alguien sueñe que lo persiguen nazis montando unicornios debe significar algo. Bueno, en este punto hay que hacer una breve advertencia, a pesar de que ya dijimos que este programa es irreal y grosero y que nadie lo debería ver. ¿Por qué hay que hacer una advertencia? Bueno, hay que hacer una advertencia porque no hay que perder de foco que el psicoanálisis es una teoría. ¿Y qué es una teoría? Una teoría, bueno, teoría proviene del griego theorein, que significa ver. Por lo tanto, una teoría es una determinada forma de ver las cosas. Entonces no estamos diciendo que el psicoanálisis sea la verdad, aunque sea la verdad. Estamos diciendo que el psicoanálisis es una postura más que debería tomarse en cuenta, aunque sea la verdad, para otros ensayos teóricos o otros tipos de análisis, aunque sea la verdad. Pero bueno, como les decía, solo es una teoría y entonces, como toda teoría, debe ser digna de análisis. Aunque sea la verdad. Tomen agua. Bueno, entonces resulta que en ese libro, La interpretación de los sueños, mediante empezar a analizar los sueños de sus pacientes, Freud se empieza a dar cuenta que puede descubrir ciertos síntomas de las personas. Entonces, si ustedes empiezan a leer ese libro, lo primero que va a hacer Freud es decir que cuando alguien sueña, porque sí vamos a hablar un poco de los sueños, antes de hablar de la primera tópica freudiana, resulta que cuando alguien sueña, Freud dice que el sueño es una entidad ambivalente de dos lados. ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos que Saussure decía que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras? Bueno, podemos decir que los sueños son una entidad psíquica de dos caras. ¿Y por qué? Por la misma razón por la que el signo lingüístico lo es. Porque los sueños son una entidad mental que acontece en la mente. Bueno, y ahí, bueno, es que yo soy lacaniano. Como pueden ver, ya vieron mi playera, que está bien chingona, que es del grafo de Lacan. Bueno, yo soy lacaniano. Y entonces en ese primer nexo entre el signo lingüístico y los sueños podemos crear un hilo, hay un hilo conductor, pero bueno, ya lo haremos de eso después, cuando hablemos de Lacan. Resulta que los sueños, al ser una entidad psíquica de dos caras, debe tener dos elementos. Entonces uno de esos elementos se llama contenido manifiesto. Oh, ¿qué es el contenido manifiesto? El contenido manifiesto es la historia del sueño, son las mamadas, es así lo que le cuentas a la gente. Sí, güey, no mames, güey, soñé que me perseguía. Como verán, tengo algo con las persecuciones, ¿no? Soñé que montaba un elefante rosa mientras iba volando a visitar a mi novia. Ajá. Por ejemplo. Esa historia incoherente e irreal, eso se llama contenido manifiesto. Soñé que mi mamá me sentaba así como cuando era niño y me obligaba a comer así esas malditas espinacas horribles. Bueno, eso es el contenido manifiesto. Es la primera parte del sueño. Y la otra parte se llama contenido latente. El contenido latente vamos a decir que es el contenido escondido detrás del contenido manifiesto. Es el significado real del sueño. Ahora, ¿qué me refiero con significado real del sueño? Bueno, porque todos en la familia tenemos a un brujo, ¿no? Que dice, no, es que si sueñas así, eso significa que si sueñas así, que caminas sobre carbón, significa que vas a ser muy rico. Si soñaste así que se te caen los dientes, significa que vas a ser así, un artista famoso. Bueno, todos tenemos un familiar que piensa ese tipo de pendejadas, ¿no? Dices, man, seguro que acabaste la primaria. Bueno, los sueños no son así. Freud diría que cada sueño depende de la mitología de cada individuo. Es decir, que cada individuo construye en su propia psique una serie de signos que significan algo. Y el psicoanalista, o la introspección que cada quien puede hacer en sí mismo, nos ayudaría a descubrir qué simbolismos hay ocultos en mi sueño. Por ejemplo, en el del elefante volando. O por ejemplo, en el de los nazis que montan unicornios. O en el cualquier sueño que se les ocurra. Bueno, entonces recuerden, la historia es el contenido manifiesto y el significado real es el contenido latente.
Sobres. Y entonces Freud dice, bueno, pero es que el contenido latente debe significar algo. Y si eso significa algo, quiere decir que hay una parte del individuo, que ese mismo individuo, no se toque la nariz, pero bueno, yo tenía comezón. Ese mismo individuo tiene una parte de sí mismo que no conoce, que dice, a ver, ¿por qué verga sueño con elefantes rosas? ¿Por qué verga sueño con dinosaurios nazis? Y bueno, yo no sé ustedes qué mamada sueñen, ¿no? Les conté que una vez yo soñé con Derrida. También una vez soñé con Bernard Russell. No sé si reconocen a Bernard Russell. Soñé así que entraba a una clase de Bernard Russell y lo veía así escribiendo como fracciones en el pizarrón. Y yo decía, oh. Y después me desperté. Pero bueno, en fin. Cada quien sueña sus mamadas. Freud diría, cada quien sueña con su mitología personal. Que es necesario ir decodificando. En fin. Entonces, cuando Freud empieza a descubrir digamos, este contenido profundo, estas entrañas del contenido manifiesto, empieza a descubrir aquello que va a llamar el inconsciente. Sí, el inconsciente. No, no el subconsciente. Los subconscientes, o lo que dicen el subconsciente, ese es un término vulgarizado y mal empleado de el inconsciente. En realidad se refieren a lo mismo, pero digamos el término propio es el inconsciente. Sobres. Entonces Freud dice, si hay una parte del sujeto que no controla, quiere decir que hay una parte que es consciente y hay una parte que no es consciente. Es decir, el consciente y el inconsciente. Oh, y entonces empieza a darse cuenta que la mente tiene una determinada estructura. Y dice, todos los sujetos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Y resulta que esa parte inconsciente, así como cuando sus mamás les decían, no seas inconsciente, niño pendejo, no hagas eso. Y ahí ibas y te subías al árbol. O hacías lo que fuere. Miren, ahora ya no hay gallinas, hay conejos. Pero bueno, en fin. Después les enseño a los conejos. Cómo cambia todo esto, ¿no? Es increíble. En fin. Entonces Freud se empieza a dar cuenta, por medio de esto, que hay una parte inconsciente del individuo donde suceden cosas que él no controla y que le afectan en su vida diaria. Es decir, porque hay sujetos que sueñan siempre lo mismo. Es una buena pregunta para hacerse. Después ahondaremos en otro tipo de preguntas más profundas, pero ahorita quedémonos ahí. Por cierto, si hay preguntas, no las voy a responder en este momento. Tal vez al final de esto, si hay alguna pregunta, la lea y la responda si me den ganas. Si no, pero ya veremos qué pasa. En fin. Entonces Freud empieza a descubrir que el individuo tiene una parte inconsciente. Una parte que no controla de sí mismo. Oh, vaya. Pero resulta que esa no es la única parte del sujeto, dice Freud. O sea, tiene una parte consciente, tiene una parte inconsciente, pero hay algo aquí en medio, oscilando entre esos dos polos. Y eso que hay ahí en medio, oscilando entre esos dos polos, es lo que Freud llama el preconsciente. Bueno, ¿qué es el preconsciente? Si la parte consciente de un individuo es, digamos, la parte que él controla, y ahí podríamos decir que está su inteligencia, que está la razón, que está la lógica, y el inconsciente es la parte del sujeto que no controla, es la parte donde están los miedos, los deseos, las angustias, las pulsiones, porque si ustedes se ponen a pensarlo, si alguien le pregunta así, ¿por qué a ti qué te da miedo? Y así, pensemos, un miedo común, me dan miedo los payasos. ¿Y por qué te dan miedo los payasos? Ay, no sé, pero me dan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es inconsciente. O sea, no es que tú elijas así, ay, sí ha de ser chingón que te den miedo los payasos. A huevo. A partir de mañana me van a dar miedo los payasos. No, pues no, las cosas no son así, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el miedo es inconsciente, igual que las angustias. O sea, ¿por qué todos los días a las 4 de la tarde, cuando me siento así a ver el atardecer, siento angustia por la existencia y la muerte? Bueno,
Es decir, quién sabe, no lo sé, solo pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque las angustias son inconscientes. O como cuando vas así con tus amigas, ¿no? Y les dices, mira ese güey que acabo de conocer, ese güey que conocí así en el museo, que está así bien guapo. Y entonces así le enseñas la foto a tus amigas, ¿no? O a donde sea que lo hayas conocido, ¿no? Le enseñas así la foto a tus amigas y ellas lo ven y dicen, no mames, güey. Un gargajo a los ojos. Así, es un engendro. ¿Por qué te gustan los feos? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque el deseo es inconsciente. Así es esto. Entonces todo este tipo de cosas habitan en el inconsciente. Y por eso son las cosas que no controlamos. Y entre estos dos elementos, les decía que está un elemento intermedio, una especie de filtro que Freud llama el preconsciente. Bueno, ¿qué verga es el preconsciente? El preconsciente es un filtro que permite el acceso de ciertos elementos inconscientes a la conciencia. Porque ustedes podrían pensar que todo lo inconsciente... bueno, a ver, aquí vale la pena dedicar unas pocas palabras más al inconsciente. Porque en el inconsciente acontece una actividad importante para el psicoanálisis que se llama la represión. Porque resulta que lo que hay en el inconsciente, una parte de lo que está en el inconsciente, está en un estado de represión. ¿A qué me refiero con este estado de represión? Si vieron el episodio de Rick y Morty que les dije, porque sí sirve para algo, porque pudieron haber pensado, ¿y por qué vi eso? Y a lo mejor lo vieron porque son unos idiotas que hacen lo que les dice la gente en internet. Puede ser ese el caso, pero no es este el caso en este momento. Les dije que lo vieran porque vamos a retomar algunos ejemplos de ahí. Si vieron esos episodios, ya sea el de Rick y Morty o el de South Park, se meten en la mente de un individuo. Y resulta que mientras más se meten en la mente del individuo pasan cosas más extrañas, ¿no? Si vieron el episodio 2 de la temporada 1 de Rick y Morty, cuando se meten en los sueños del profesor de matemáticas, hay una parte donde, digamos, todo empieza como una aventura en un avión, donde ese individuo eh, empieza a fantasear con una estrella de televisión que admira. Y entonces él está coqueteando con ella en un avión. Dices, una fantasía muy normal, Leon. ¿Quién no ha fantaseado que va en un avión y está ahí con la persona que más le excita en el mundo? ¿Quién no? Pero de repente empiezan a internarse más en el inconsciente de este individuo y llegan a una prisión sexual donde hay una serie de gnomos vestidos con armaduras sadomasoquistas, teniendo sexo, teniendo orgías con otros seres extraños. Y dices, verga, bueno, eso puede estar en el inconsciente de una persona, las fantasías, los deseos. Y puede que ciertas fantasías y ciertos deseos estén en estado de represión. Puede que otras fantasías y otros deseos no estén en estado de represión y podamos convivir con eso. Entonces digamos que una región del inconsciente está en estado de represión. Y esa región del inconsciente, la que está en estado de represión, es la que después, en algún momento determinado, chan 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 chan, va a generar sintomatología en un individuo, como los tics, como tener que lavarme las manos un chingo de veces estando fuera de una pandemia, como tener que mirar el abismo al atardecer y pensar en la muerte. Bueno, la sintomatología deviene del contenido reprimido en el inconsciente de un individuo. Pero entonces, ¿cómo es que todo lo inconsciente, sea reprimido o no reprimido, pasa a la conciencia de un individuo? Porque el individuo está formado por un todo, no nada más, no son así partes aisladas. Bueno. Ay, perdón. Todo eso logra convivir por medio de ese filtro que habíamos llamado preconsciente. El preconsciente... maldita sea, me lleva el carajo. A ver si así ya... Bueno, en fin. el preconsciente opera mediante censuras. Sí, censuras. Así como ustedes están pensando, como cuando censuran una película por una escena muy fuerte, o como cuando censuran las películas pornográficas, así como cuando estás viendo así internet, ¿no? Y entonces lo pones ahí en internet, ¡pam! Y te sale un mensaje.
ardientes mujeres solteras quieren conocerte. Y entonces así, en un pezón de la ardiente mujer soltera que quiere conocerme, le ponen una barrita. Eso es censura. Así, ese tipo de censura. ¿Qué es la censura? La censura es una especie, nosotros diríamos que la censura es una omisión. Que se emite algo, hay algo que se quita. Y sí, la censura del preconsciente tiene algo de esto, una especie de censura que quita algo, pero no opera así por completo. Cuando nos referimos a censura, nos referimos a una... Bueno, Freud diría, nos referimos a dos tipos de censura. Una censura deformante y por otro lado, una censura selectiva. La censura deformante, como su nombre lo indica, lo que hace es deformar. ¿Qué es deformar? Deformar es cambiarle la forma a algo. Entonces la censura deformante lo que hace es cambiarle la forma a algo que está en el contenido inconsciente para que pase a la conciencia. Ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Por otro lado, la censura selectiva lo que hace es que nos permite seleccionar algún elemento del inconsciente. Sí, así como que nosotros escogemos, así, voy a seleccionar un elemento inconsciente. Y escogemos un elemento de nuestro inconsciente y lo llevamos a la conciencia. Ahora vamos a dar ejemplos de esto. Ejemplo de censura selectiva. Cuando ustedes están en un examen, si leen la pregunta, leen así: ¿cuándo nace el psicoanálisis y en qué libro? Puta madre, yo sabía, alguien me lo dijo. Ustedes saben que esa información está en su inconsciente, en algún lugar, contenida ahí en los recuerdos del pasado, así como en los recuerdos de la infancia y por ahí en algún lugar está contenido el recuerdo de esa que responde a esa pregunta del examen. Y si ustedes se esfuerzan, quizás recuerden así: sí, el psicoanálisis nació en el 1900, cuando Freud publicó La interpretación de los sueños. Vientos. Eso es censura selectiva. Cuando vas caminando por la calle y te encuentras a un dude: ¿qué onda, Richard? ¿Cómo estás? Y yo pienso: puta madre, ¿quién es? ¿Qué onda, mi buen amigo? Y entonces trato de recordar su nombre. ¿Cómo se llamaba, maldita sea? Sí, mi gran amigo. Juan. Juan, mi gran amigo. Chanel Flores, mi gran amiga. Vianey Briseño, mi gran amiga, ¿no? Y así a la gente, ¿no? Saludos a la banda de todos lados, ¿no? No sé desde dónde estén viendo esto. En fin, cuando te encuentras a alguien y tratas de recordar su nombre, ahí hay censura selectiva. Tratas de seleccionar un elemento de tu inconsciente para llevarlo a la conciencia. Ahora, ejemplos de censura deformante: los sueños. ¿Por qué? Porque recuerden que en el inconsciente, así nos vamos a la región oscura del inconsciente, ahí es donde nadie quiere ir, ahí donde están los gnomos vestidos de gente sádica, ahí donde están sus cosas que no le quieren decir a nadie, con lo que se la jalan en las noches, ahí vamos, y llegamos. ¡Oh, por Dios, es grotesco! Sí, ahí. Bueno, como en esa región hay cosas que nosotros mismos solemos considerar soeces y no queremos convivir con eso, las reprimimos, o porque son cosas agresivas para nuestra mente que nos hicieron daño anteriormente y entonces no queremos recordar. Si vieron el episodio de South Park, el de ay, maldita sea, ese donde se burlan de el origen de Leonardo DiCaprio, ese, el que les recomendé ahí. Si lo vieron, recordarán que el señor, como se llame, ok, ya saben de quién hablo. Ese individuo tiene un trauma reprimido porque en su infancia lo toqueteó una botarga que era un búho. Bueno, si vamos a esa región oscura, a esa parte del inconsciente que todos tenemos, hay cosas con las que no queremos convivir, como le pasa a ese güey en ese episodio. Y entonces resulta que eso no puede desaparecer, no desaparece así, de la mente. Se queda ahí reprimido, pero forma parte constitutiva de nosotros mismos. David Opresor dice que si puede ir al baño. Qué gran pregunta. Puedes si crees poder.
Bueno, en fin. Entonces resulta que todo este contenido reprimido tiene que salir de algún modo, tiene que pasar de algún modo a la conciencia del individuo. ¿Cómo se hace esto? Freud descubre que la primera manera en la que Freud descubre que sucede esto es a través de los sueños. Freud descubre que los sueños operan mediante pura y constitutiva censura deformante. Toman todo aquello que habita en nuestro inconsciente, también esto es claro, sea o no reprimido, y con ello construyen algo en nuestra mente para que nosotros convivamos con esos elementos que forman parte de nosotros. Entonces, inventando un ejemplo ficticio, así completamente ficticio, esto no le ha pasado absolutamente a nadie, para que se den una idea así de cómo opera el inconsciente. Así es que soñé que un payaso me perseguía con unos enormes zapatos y entonces yo despertaba sudando. Y entonces puede ser que ese sueño en realidad manifieste, así arbitrariamente es un ejemplo, que ese individuo estaba estudiando mucho para un examen que tenía. Pero no, como su inconsciente no podía convivir con esa misma angustia porque necesita descansar, en sus sueños tiene una pesadilla que deforman la angustia del examen a este tipo de cosas. Pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso, así haciéndole publicidad a Freud. Si alguien tiene así, ¿qué leo esta cuarentena? ¿Qué hago? Además de picarme el hoyo y ver La Rosa de Guadalupe. Bueno, lo que pueden hacer además de picarse el hoyo y ver La Rosa de Guadalupe, o ver anime, o ver Friends, o ver cualquier bodrio que vean en la televisión, pueden leerse los casos de Sigmund Freud. Y entre los casos de Sigmund Freud van a encontrar un caso que se llama el caso del hombre de los lobos. Ajá, el caso del hombre de los lobos. Bueno, este texto cuenta la historia de un hombre, que fue un caso así muy largo de Freud, en el que un hombre que tiene un sueño, una pesadilla recurrente, lo va a visitar. Así, bueno, tiene sus sesiones con Freud, ¿no? Y entonces llega así el hombre de los lobos y dice, Freud, es que soñé que un lobo blanco me quería comer. Vientos. Fin de la sesión. Siguiente sesión con Freud. Freud, soñé que un lobo blanco posado en un árbol me quería comer. Siguiente sesión. Freud, soñé que estaba acostado en mi cama y me paraba así a abrir la ventana y la abría y veía así un árbol y en el árbol posados como cuervos había lobos blancos que me quieren comer. Fin de la sesión. Siguiente sesión con Freud. Y ya se pueden imaginar cómo transcurrían las sesiones, ¿no? En fin, ese caso, que el hombre de los lobos, sirve para explicar muy bien lo que sucede con la censura deformante. Resulta que cuando Freud empieza a analizar a este individuo, que no me acuerdo cómo se llama, ya me acordaré y después les digo, porque dice su nombre por ahí. Después las investigaciones históricas ya revelan que no era tan anónimo el hombre de los lobos. Bueno, el hombre de los lobos le empieza a contar a Freud un día así. Y dice, Freud, pero es que además de soñar cosas culeras referente a lobos, acabo de acordar así que yo tenía una niñera muy hija de puta. Y esto lo narra Freud en los casos, lo narra el hombre de los lobos en el caso, ¿no? Tenía una niñera muy hija de puta que me llevaba así a pasear y por alguna extraña razón se subía así la falda y me enseñaba los calzones. Dices, ven, ¿con qué niñera te dejaban, carnal? En fin, resulta que también la niñera, además de enseñarle los calzones al niño, también le contaba historias así de, si te portas mal, si le cuentas a la gente que te enseño los calzones, va a venir el lobo hijo de puta y te va a comer. Y el niño obviamente se cagaba, ¿no? Decía, no, pues ya no le digo a nadie. También, y resulta que este mismo individuo, el hombre de los lobos, empieza a recordar más cosas, ¿no? Y le dice, bueno, es que también me acuerdo que una vez, y ahí es donde viene el punto, recordemos nuevamente la pesadilla. Ya sé, hay quien dice que repito mucho, pero no importa, a ver, recordemos la pesadilla. Un hombre que sueña que hay unos lobos posados en un árbol que quieren brincar para devorárselo. Entonces
ese hombre recuerda y dice, yo me acuerdo que un día cuando era niño me dio sed, así en la noche, y me paré, me fui a tomar agua. Tomen agua. Bueno, me paré así en la noche y fui a tomar agua. Pero no podía y entonces fui al cuarto de mi mamá. Pero yo oía así cuando me acercaba unos ruidos raros. Ah, ah, ah. O como sea que haga un animal muriendo. En fin, ese niño oye ruidos raros y se acerca y dice, ¿qué diablos le están haciendo a mi mamá? Y entonces abre la puerta. Sonido de puerta. Y se asoma y ve. ¡Verga! ¿Qué vio? Vio a un ser de pelos blancos matando a su madre en su cama. Eso es la interpretación del niño. Porque el niño no sabía lo que veía. ¿Por qué no sabía lo que veía? Porque en realidad lo que estaba sucediendo es que su mamá tenía un amante ruco, así un viejito. Hay gente a la que le gustan los viejitos. Ya tendremos oportunidad de hablar de las perversiones. En fin, hay gente a la que le gustan los viejitos y a la mamá de este niño le gustaban los viejitos. Y entonces un viejito que tenía así un chingo de pelos en la espalda, que ya estaban canosos, es decir, tenía pelos blancos, se estaba cogiendo a la mamá del hombre de los lobos. Le estaba dando así bien duro. Pero el niño no era capaz de comprender eso. Entonces el niño dijo, verga, un monstruo está matando a mi madre. Y corrió a esconderse a su cuarto y ya no tomó agua. Y entonces, digamos, Freud, en su interpretación, dice, es que el niño lo que creyó es que podía morir. Porque si existe un monstruo que es capaz de dañar a su madre, que es quien protege a este niño de todas las circunstancias que pudieran acontecer, está siendo asesinada o maltratada por este extraño monstruo, ¿qué le queda a él? Verga, va a ser el siguiente. Pero como el niño lo interpreta así, su mente produce una censura deformante a este sueño, es decir, deforma este recuerdo para que el niño sueñe constantemente con lobos que lo quieren matar. Verga. Sí, así funciona el inconsciente. Y ese es un caso real de Freud. También leer a Freud siempre es chingón, porque la neta, Freud escribe chingón, amigos. Así, sí, lo leen y te pasas así un buen rato leyendo a Freud. Este es así, breve comercial. Los casos de Freud, muy bueno. Y esta cosa que tengo en copias, que está bien chingón, que ya ocuparemos después para hablar de algunos ejemplos. La psicopatología de la vida cotidiana. Este es un libro igual que el otro de puros casos, pero son casos así cagados. Ya les contaré alguno después, pero bueno, vamos a seguir. Entonces resulta que la censura deformante lo que hace es deformar ese contenido del inconsciente y transferirlo a la conciencia, es decir, que haga un viaje por medio de un cambio, es decir, otra vez que se deforme. Eso es la censura deformante. Entonces esas son las tres partes que componen la mente de un individuo. Tenemos el inconsciente, nuestro filtro y la conciencia. Ya saben que eso normalmente se lo dibujan así con una pirámide. Pueden ver mi botella de agua. Bueno, si estuviera más llena, inconsciente, esta parte de aquí, preconsciente y consciente. Sí, el consciente es una parte chiquita del individuo. Hay mucho más en el inconsciente. Teóricamente en el inconsciente está absolutamente todo lo que hemos visto, vivido o experimentado en nuestras vidas. Pero se queda así en el inconsciente porque no lo utilizamos. Digamos, el inconsciente es nuestro bote de basura. Así como el cumpleaños de tal. Sí, el inconsciente. Basura. Quién sabe, no sé, lo que sea, la verga. Yo tengo muchas cosas en el inconsciente. Bueno, entonces decíamos que la mente está compuesta de estos tres elementos: consciente, preconsciente e inconsciente. Pero, ¿qué? ¿Nacemos así o qué? Así chingón, ¿no? Nacemos y ya tenemos la mente. ¡Pam! Tenemos
Consciente, preconsciente e inconsciente. Cómela Dios. No, pues no, no es así el asunto. Pero igual que se la coma Dios, güey, porque aquí somos nietzscheanos. Sí, además de lacanianos somos nietzscheanos y budistas y otras cosas diferentes. En fin. Bueno, ¿qué le tiene que pasar a un individuo? ¿Qué le tiene que pasar a un ser para llegar a tener mente? Ah, porque aquí hay que hablar de algo muy importante. No todos los seres tienen mente. Y por ende, no todos los seres al tener mente tienen sexualidad. Sí, ya tendremos oportunidad de hablar de por qué la gente que dice que hay homosexualidad en los leones son unos pendejos. No sé, cuando veo esas publicaciones en Facebook me encabronan, amigos. Se encuentra pareja de leones homosexuales. Se encuentra que los delfines masculinos se aparean entre ellos mismos. Ah, esas son mamadas. ¿Y por qué son mamadas? Porque los animales, al no tener una estructura simbólica, no poseen una sexualidad. Ok, voy a decir que mi perro es fetichista porque le gusta darse mi pierna. Bueno, en fin, ya tendremos oportunidad de hablar de por qué la gente que cree que los animales son homosexuales son unos pendejos. En fin. Ay, es que me encabrona tanto, amigos. Y hay gente con doctorado que anda diciendo eso por ahí. No, no es posible. Bueno, ya. ¿Qué nos tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que pasar para que lleguemos a tener mente? Tenemos que pasar por algo que Freud llama, y podemos, ya acabamos la hoja 1. ¡Wow! Chingón. Tenemos que pasar por algo que Freud llama las etapas de evolución psicogenética. Bueno, esta parte es interesante escucharla de mí, porque, bueno, si en algún momento alguien se pregunta así, ¿por qué verga voy a escuchar al Richard? Bueno, como ustedes sabrán, bueno, yo estudié la licenciatura en lingüística y literatura hispánica, y al mismo tiempo, más o menos a la par, tuve la oportunidad de estudiar la especialidad en el programa de psicoanálisis de la Asociación Española de Psicoanálisis Lacaniano, dirigida por el doctor Manuel Asensi, el que les decía del libro hace rato, pero creo que la Asociación Lacaniana ya no existe actualmente. Quizá después hagamos una aquí en Puebla. Si alguien está interesado en eso, búsqueme y podemos seguir desarrollando el proyecto. Y aprovechando este breve paréntesis así de anuncios, vayan al baño. Hablando del doctor Manuel Asensi, en unos meses, según tengo entendido, se va a publicar una revista donde hablarán de su teoría en contraste a otras teorías, lo cual nos vale verga, pero nos interesa porque yo voy a publicar ahí en esa revista. Voy a publicar un artículo referente a la teoría de los modelos de mundo y la deconstrucción, referente a cómo la teoría que Asensi llama la teoría de los modelos de mundo se origina en la deconstrucción y de ahí él desarrollará ya algunas cosas. Pero bueno, entonces cuando salga la revista ahí se la consiguen, no sé si llega aquí a México, seguro que estará en internet y pues ya me leen y me citan, chingón. Ah, también, si tenemos suerte, próximamente publicaré un libro que no sé cómo se va a llamar, pero va a tratar de un análisis posideológico de las cosas. Chingón, anuncios. Bueno, entonces para que lleguemos a tener mente, y aquí hay que tener claro que la mente no es lo mismo que el cerebro, porque podemos tener cerebro y no podemos tener mente. De ahí la gente que puede estar en estado vegetativo, porque tiene cerebro, pero no hay mente. O los animales que tienen cerebro y tienen muchas funciones, pero propiamente no tienen una mente, porque no tienen lenguaje, pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos de Lacan, la semana que viene, amigos, o cuando sea, ya veremos cuándo. Porque también en esta cuarentena luego no tenemos nada que hacer y a lo mejor me dan ganas de hablar de Lacan antes. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué nos tiene que pasar para que construyamos esa cosa que se llama mente, que no es el cerebro? Tenemos que pasar por eso que se llama las etapas de evolución psicogenética. Y les decía que esta parte es interesante escucharla de mí porque la tradición psicoanalítica dice que son 5 etapas. Yo digo que son 4 porque en el complejo de Edipo pasan muchas cosas
pero sigue siendo para mí solo una parte, donde otros hacen otra división, como la etapa de latencia y bullshit, complejo de Edipo. Entonces para nosotros van a ser 4 partes. Si hay algún psicoanalista que no le guste, pues a la verga, y que dé su propio seminario y enseñe lo que él quiera. Chingón. Entonces resulta que, ¿cómo se construye así un individuo? Entonces Freud cree, porque Freud sigue la tradición biologicista, porque Freud cree en la biología, como es médico cree en la biología, y cree que todos los individuos tenemos una construcción biológica. Lacan después va a decir que no, porque la biología va a ser un constructo. Pero bueno, Freud cree que el individuo tiene una fundamentación biológica. Freud es un positivista. Si alguien se lo ha preguntado, Freud lo que busca es inscribir el psicoanálisis en la tradición de la ciencia. Pero bueno, ya se conectó mi camarada el Aliciño. Pero ¿qué crees, carnal? No hay cabras. No han llegado. Hay conejos. Bueno, en fin. Entonces, resulta que en esta fundamentación biologicista de el sujeto, Freud dice que en los individuos nacemos con algo que él llama libido. Libido. Ajá. Y la libido es una fuerza sexual primigenia con la que nacen todos los individuos y que busca satisfacerse a cualquier costo. Y ahí es donde pensamos, fuerza sexual primigenia. ¿Qué verga está diciendo Freud? ¿Está diciéndome que un recién nacido tiene ganas así de andar cogiéndose a las cosas? ¡A huevo! Soy un recién nacido y tengo una fuerza sexual primigenia. Bueno, no se refiere a eso Freud. Esa es de las primeras cosas que tenemos que entender de Freud. Por eso Freud ha sido de los autores más malentendidos así en toda la historia de toda la humanidad. Así todos dicen, es que Freud es un pendejo y soy feminista. Es que Freud es un pendejo y soy conductista. Es que Freud es un pendejo y soy marxista. Es que Freud es un pendejo y soy y soy pro vida y antiaborto. Sí, amigos, así de pendejos se ven. No anden diciendo que Freud es un pendejo. Léanselo primero, porque les aseguro que todos aquellos individuos que dicen que Freud es un pendejo no lo han leído. Pregúntenselo. ¿Sí? Es que Freud es un pendejo. ¿Y ya lo leíste? No. Pero te aseguro que... ¿Pero lo leíste? No, pero cállate, imbécil, y ve a leer el libro. Y después ya me viene... Cuando Freud habla de sexo o de energía sexual primigenia, Freud está hablando de la sexualidad en un sentido de entenderlo como la búsqueda de un estado de bienestar, la búsqueda de un estado de prolongar la vida. Porque si lo piensan también en un sentido muy primitivo, darse a alguien es querer de algún modo perpetuar la vida. Pero bueno, ya hablaremos de eso después. No siempre, pero de algún modo primitivo. En fin, ese también querer perpetuar la vida, como pueden pensarlo, también tiene que ver con comer. También tiene que ver con rascarme así en algún lugar. O sea, ese sentido de perpetuar, ese estado de querer perpetuar la vida, o perpetuar ese estado de bienestar, es lo que Freud llama fuerza sexual primigenia, líbido. Porque un bebé lo que busca en primera instancia es satisfacer todas sus necesidades primarias, comer, no tener frío, no estar cagado en sí mismo, o lo que sea que le pueda pasar a un bebé. Entonces eso se refiere Freud. Y el bebé tiene una fuerza, el líbido, esa fuerza destinada a satisfacer todos esos impulsos que pudiera tener. Y en ese sentido,
un bebé se parece mucho a un animalito, ¿no? Así el bebé tiene hambre y llora. Y va. Y como becerro. Como dice un güey del Magic que no recuerdo su nombre, como becerro. El Lazos. Ándele. Entonces el bebé y el becerro no tienen mucha diferencia porque en su vida que es meramente pulsional, digamos, únicamente subyace a este líbido desordenado de querer satisfacer así todo lo que me pasa en un determinado momento del tiempo. Los perros son líbido desordenada. O sea, si ustedes tienen un perro, hay un perro. Yo no tengo perros, lamentablemente. Pero hay un perro. Si mi amigo el Coquito está viendo esto, que lo dudo. Así, el Coquito es el Pomeranian de mi mejor amigo en todo el mundo. Y ese Pomeranian es así, la onda. Anda por ahí y mea a la gente. Y le ladra así a quien quiere. Y se acaricia si otro perro va y se pone al pedo. Y le roba la pizza a la gente. A mí me robó una pizza. Bueno, ese perro, el Coquito, es pulsión en estado puro. Así, todas sus necesidades que puede llegar a sentir buscan ser satisfechas. Ese estado pulsional de necesidades que buscan ser satisfechas, este, son el líbido. Pero resulta que el líbido en los seres humanos o en los que vamos a llegar a ser sujetos sociales, individuos, seres humanos, pendejos cualquiera, como somos nosotros, resulta que esas pulsiones se empiezan a focalizar en distintas partes de nuestro cuerpo. Oh. Y el primer lugar donde se focalizan esas pulsiones es en la boca. Entonces, la primera etapa de las etapas de evolución psicogenética es cuando la libido se focaliza en la boca, en nuestra boca. ¿Por qué pasa eso? Porque los bebés, cuando acaban de nacer, según Freud, el principio primario que tienen es alimentarse, comer, es decir, mamar el alimento del pecho materno. Y entonces los bebés, al sentir placer, al satisfacer esa libido, al alimentarse de la teta de su mamá como becerro, creen que ese mismo contacto con cualquier otro objeto del mundo va a producir ese mismo placer. De ahí que los bebés en sus primeras etapas de vida, en sus primeros meses de vida, se lleven absolutamente toda la boca. Porque buscan satisfacer buscan encontrar ese mismo placer que obtienen al comer con todos los otros objetos. Eso es la etapa oral. La etapa oral es cuando toda la libido se focaliza en la boca de ese bebé, de ese infante. Oh, la etapa oral. Ya después tendremos la oportunidad de hablar de algunos síntomas que empiezan a surgir en estas etapas. Y nos vamos así a cagar de la risa, se los prometo. Pero bueno, resulta que no todo se queda ahí porque los niños crecen y no andas por ahí así chupándole la teta a tu mamá todo el tiempo, ¿no? Y no andas ahí chupándole la teta a tu novia todo el tiempo, ¿no? Aunque quieras, así te aguantas. ¿Por qué? Porque logramos superar de algún modo la etapa anal, ¿no? Entonces puedes hacer cosas así, como sentarte así junto a la chava que te gusta y ver así, no sé, cosas en una exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendimos a controlar nuestra etapa oral. Si no, estaríamos ahí en la exposición de arte, de lo que sea. Pero como logramos resolverlo debidamente, nos comportamos de otra manera. En fin. La siguiente etapa, porque les decía que continuamos creciendo, que sería la etapa 2, vientos 2, es lo que conocemos como la etapa anal. ¿Qué es la etapa anal? Y siempre que explicamos la etapa anal, siempre alguien piensa así, alguien le brota en el inconsciente. Si la etapa oral es así, meterme cosas en el hocico, la etapa anal es meterme cosas en el ano. No, amigo. Si tú pensaste esto, ve al psicoanalista. No cobro mucho. Pero no, la etapa anal no es meterte cosas en el ano.
La etapa anal tiene que ver con el control de los esfínteres. Sí, el control de los esfínteres es aprender a ir al baño, aprender a miar y aprender a cagar. Y es aprender a miar y aprender a cagar donde se debe. Ajá, porque todos tenemos así ese lugar allá en la casa, ¿no? ¿Ya vieron el de la horda? Pero bueno, todos tenemos ese lugar ahí en la casa que se llama cagadero. Digo, que se llama inodoro. Y tenemos que aprender a ir a cagar y a miar en ese lugar específico de la casa, ¿no? Eso es una actividad de desarrollo social. Y aprender eso tiene que ver con la etapa anal. Y además la etapa anal es muy muy importante. Bueno, pues la etapa anal, ¿cómo pasa? Entonces vamos a imaginarnos una situación para ir aprendiendo cómo sucede esto de la etapa anal. Pues imagínense que va un niño así, con su mamá. Un niño de unos 4 años. Supongo, ajá, unos 4 años. Ahí va un niño, con su mamá, de la mano. Y están así en la iglesia. Y entonces el niño le jala así la falda a su mamá y le dice: mamá, quiero ir al baño. Me anda del 2. Y la mamá piensa: puta madre, ¿por qué tuve hijos? ¿Por qué él? Y entonces se responde ella misma: porque el aborto era ilegal en ese momento. Entonces, para que no les pase eso, ya saben, aquí somos liberales y me vale verga. El contenido es irreal y grosero y todos lo deberían ver, entonces sí apoyamos el aborto. Pero imagínense que era una mujer conservadora y entonces tiene ahí a su aborto vivo y que le dice: mamá, quiero cagar. Y entonces la mamá le dice al aborto vivo: oh, maldita sea, aguántate hasta que lleguemos a la casa. Y se lo lleva corriendo. Y ya llegan a la casa. ¡Pam! Aguántate, aguántate. Y entonces se sienta el niño. Y lo sientan ahí, en el cagadero. Sobres. Rífate, hijito. Si sientes presión aquí, déjalo salir. La vida consiste en meter cosas a la boca. Y cuando sientas presión aquí, sacarla. Si alguien te impide eso, mátalo. Vivan así. Entonces el niño ya caga. Y después de que caga, ya así. La mano lo levanta. Ay, mijito, muy bien. Eres un niño grande. No, ¿quién diría que la grandeza se mide en saber cagar o no en el excusado, no? Eres un niño grande. Bien hecho. Y lo felicita el niño. Y entonces va por el papá, ¿no? Mira lo que hizo tu hijo. Ah, muy bien. Muy bien, hijito, muy bien. Y entonces van por el abuelo y la abuela. Y así es la vida en pandemias, amigos. Todos ahí viendo la cagada del niño que está creciendo, tomándole fotos, ¿no? Y felicitándolo por ser un niño grande. Bueno, aquí pasa algo muy importante. Resulta que medio aprender a controlar el esfínter, es decir, medio aprender a aguantarme a cagar o a miar cuando debo aguantarme, es decir, a no cagarme en medio de mi clase de Facebook, a no cagarme en medio de la sala, a cagarme, cuando aprendo a cagarme en el cagadero, desarrollo una habilidad social. Oh, vaya. Mediante el control del esfínter, aguantarme y expulsar. Aguantarme y expulsar. Eso es importante, porque las pulsiones anales funcionan mediante impulsos de retención, aguantarse, y expulsión, liberar. Pero ¿por qué es tan importante la etapa anal? Para mí, o bueno, en sentido freudiano, claramente, ¿no? La etapa anal es importante porque ahí se empieza a desarrollar ese ente abstracto que llamamos mente. En la etapa oral, cuando nada más sentimos rico en la boca es una parte del cuerpo. Sientes rico así como si te acariciara, ¿no? O sea, por eso se siente rico tal vez cuando besas a alguien, porque recuerdas ese instinto primario de chupar la teta. Bueno, en el caso de la etapa anal, todo va a funcionar mediante el impulso de retener cosas o de expulsar cosas. Y cuando te felicitan, no sientes rico en la boca. Cuando alguien te dice: qué inteligente eres, ¿dónde sientes rico? ¿Así en la panza?
O cuando alguien te dice así, es que eres muy guapo. ¿Dónde sientes rico? Así en la mano. Siento rico en la mano derecha. No, cuando alguien te elogia, como cuando eres niño y te dice, eres un niño grande, empiezas a sentir rico en una entidad abstracta, en tu mente. Es como si alguien te acariciara esa parte ajena al cuerpo, que es la mente. Entonces la etapa anal es muy importante porque ayuda a consolidar este evento. La etapa anal es el tránsito de lo oral, de lo corporal, a lo mental, por medio de lo anal. Y dicen, wow. También por eso, en la teoría freudiana, la mierda es un regalo a la madre. Porque cuando eres niño, así, y cagas, tu mamá te felicita. Entonces, de algún modo, el inconsciente aprende que cagar. Sí, ahí es donde Freud ya se empieza a poner raro. El inconsciente aprende que cagar, que la mierda, es un regalo a la madre. Oh. Entonces, alguno de ustedes ha soñado así como, es que haya sido una caca enorme y mi mamá, pues sí tiene que ver con regalos o algo así. Esperen un momento, voy a prender la luz de aquí. No sé si cambió mucho, pero en fin. Estamos hablando de la etapa anal. Y eso sería la etapa anal, el control del esfínter. Pues vamos a la que sigue. La siguiente etapa, bueno, a ver, aquí es importante. La siguiente etapa tiene que ver con la fijación de la sexualidad o de esta libido que habíamos hablado en lo genital. Ahora sí, lo que ustedes pensaban, penes y vaginas. Lo que todos querían ver, escenas de desnudos. No, amigos. Todavía no. Si alguien quiere comprar mi pack para ponerme esta cuarentena, bueno, ya hablaremos de eso más adelante. En fin. No va a haber aquí escenas de desnudos. Gracias. Esto se llama teoría y muerte. No teoría y desnudos. La siguiente etapa, que es la que todos querían ver, es la etapa genital. La etapa genital, tiene que ver con la fijación de la libido en lo que llamamos las zonas erógenas, es decir, donde sentimos rico o donde nos estamos acostumbrados ideológicamente a sentir rico, ¿no? ¿Y dónde sentimos rico? O sea, es decir, casi nadie, salvo que seas un perverso, nadie siente rico así como, acaríciame el codo. Sí, el codo. A menos que seas Marge Simpson, ¿no? O así, acaríciame el tercer dedo del pie. A menos que seas una persona perversa, con ese tipo de fijaciones extrañas, casi todos sentimos ricos en otros lados, ¿no? Por ejemplo, si a las personas les gusta que le acaricien el pene, ¿no? A las personas les gusta que les acaricien la vagina. A la persona les gusta que les acaricien los pezones. Normalmente. Y Freud dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Freud dice, eso viene de la etapa genital, la fijación de la libido en los genitales o en las zonas erógenas. Pero para llegar ahí tenemos que pasar por algo que se llama el complejo de Edipo. El famoso complejo de Edipo. Creo que todos saben algo del complejo de Edipo. ¿Por qué se llama complejo de Edipo? Bueno, si ustedes no conocen la tragedia griega de Edipo Rey, son unos ignorantes, suicídense. No es cierto. Pueden ir y leerla. También hay una película de Fellini. Creo que sí, no estoy seguro. Bueno, ¿de qué trata Edipo Rey? Edipo Rey, así para hacerles el cuento breve, trata de un dude. Así que nace el rey de un lugar muy lejano, místico y mágico, que se llama Tebas. ¿Sí? No me acuerdo, maldita sea. Bueno, de algún lugar lejano de la Grecia antigua, si un rey tiene un hijo. Y entonces va a que el oráculo le lea el destino de su hijo. Entonces va el rey y pone al hijo, léame el destino. Y le lee el destino al hijo y le dice, bueno, este niño va a crecer y lo va a matar a usted y se va a coger a su esposa.
Imagínense que van a que les lean el tarot, voltean así las cartas y les dicen, vas a tener un hijo, te va a matar y se va a coger a tu esposa. Y lees tu horóscopo. Libra, 1 de abril, tendrás un hijo, te matará y se cogerá a tu esposa. ¿Qué haces? Una persona lógica y en su juicio, como el rey de Tebas, dice, manden a matar a mi hijo. Y entonces manda a matar a su hijo. Pero resulta que el tipo que va a matar a su hijo dice, no, ¿cómo voy a matar a este bebé? Y entonces se lo regala hacia unos ancianos muy lejos y les dice, cuídenlo como si fuera suyo y no le digan a nadie. Y el niño crece. Y cuando crece regresa a la ciudad donde su papá es rey. Y se lo encuentra. Pero no sabe que es su papá. Y entonces le dice, sobres puto, te voy a matar, güey. Y lo mata. ¡Pah! Y después de que lo mata va y reclama el trono. Y se coge a la esposa del rey que es su madre. Fuck, man. Es que carajo pensaban los griegos, güey. Bueno, entonces Edipo mata a su papá y se coge a su mamá. Y después tiene una revelación mística y lo descubre. ¿Y qué haces después de que sabes que te cogiste a tu madre? ¿Qué haces? Te sacas los ojos. Fin. Y ahí todos aplaudían en el teatro griego. ¡Bravo! ¡Uh! Queremos otra obra. Increíble. Así era la vida en la Grecia antigua. En fin, de eso trata Edipo Rey. Y Freud retoma el caso porque Freud dice, bueno, es que resulta que el primer objeto de deseo de todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, o nos creamos, sí, del verbo creer, nos creamos hombres o mujeres, porque como ustedes sabrán, ser hombre o ser mujer es un constructo. Entonces por eso hay gente que se cree hombre y que se cree mujer. Por ejemplo, yo me creo la reencarnación de Buda, por ejemplo, y estoy más allá de los sexos. En fin, entonces hay gente que se cree muchas cosas, pero en general hay gente que se cree hombre y hay gente que se cree mujer. Y eso no tiene nada que ver con la genitalidad de cada quien. Pero tiene que ver con el complejo de Edipo. Porque el complejo de Edipo va a explicar cómo es que se construye la sexualidad de un individuo. También recuerden que Freud dice que todos somos bisexuales en un inicio. En fin, ya saben que aquí es un espacio libre y apoyamos a toda la comunidad de todas las cosas inmundas que puedan creer por ahí, ¿no? Me vale verga. Yo apoyo que todos hagan lo que quieran y esa es mi opinión. Entonces, a huevo, sí. Bueno, entonces estábamos hablando del complejo de Edipo. Resulta que el complejo de Edipo es cuando el niño fija toda, bueno, no toda, pero una parte muy importante de la libido en su madre. ¿Y por qué en su madre? Bueno, aquí es muy importante pensar en esto. No es necesario que sea la mamá, así, la mamá quien lo parió. La madre es una función, es una idea, es algo que está en función de madre. Por eso Mowgli en el libro de la selva, su mamá es un lobo, porque no importa que sea, puede ser algo, puede ser un lobo, puede ser un mono como en Tarzán, puede ser la televisión, puede ser los videojuegos, puede ser muchas cosas, puede ser un tío, puede ser un perro, no sé, lo que sea. Entonces lo que sea la mamá, siempre va a ser quien provee al individuo de todas sus necesidades primarias. La mamá es quien le da de comer, la mamá es quien lo limpia, la mamá es quien lo cuida, la mamá es quien lo carga, digamos así, en su regazo, para que el niño al escuchar el latido del corazón le recuerde el útero materno. Entonces la madre, como entidad, la entidad, la madre, sí, la madre, es como la madre es el primer objeto de deseo de todo ser, de todo sujeto, o de todo ser que va a llegar a ser un sujeto como nosotros, porque es quien nos provee absolutamente de todo lo que necesitamos. Entonces la madre se conecta con algo que vamos a llamar
bueno, esto ya nos va a introducir en el Freud más tardío. En el Freud de 1920, que se basa en el libro del yo y el ello, que es el que les había enseñado. Pero bueno, ya nos vamos introduciendo así en esta parte de la clase, de este libro. Resulta que la madre, en tanto objeto de deseo, al ser todo lo que le provee al niño, también funciona en algo que Freud llama el estado, el principio de placer. Es decir, la madre siempre va a estar vinculada al placer, a algo positivo, a algo que me va a hacer sentir bien. En oposición, el padre como entidad, cualquier cosa que sea el padre, cualquier cosa que tenga la posibilidad de sancionar al niño y a la madre o a la entidad madre, funcionará como una fuerza de displacer, como una fuerza prohibitiva. Bueno, en ese sentido, cuando el niño se da cuenta de que lo que él más quiere en todo el mundo es la mamá, ¿cómo podemos identificar el complejo de Edipo? Si ustedes conviven con niños, si ustedes conviven con los despreciables niños, hay un momento en sus vidas, como entre los 5 y los 7 años, por ahí, a veces un poco más, en el que el niño es muy celoso de la madre, así como que el papá va a besar a la mamá y el niño se mete en medio, no, 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 es mi mamá, o algo así, cosas de ese tipo. Bueno, actitudes de ese tipo son el complejo de Edipo, porque el niño lo que busca es proteger su objeto de deseo y poseerlo por completo. Y él cree, de una manera primitiva, en su inconsciente, que su padre tiene la posibilidad de quitarle a su madre. Por eso el niño, digamos, ve a la madre como una fuerza de placer y al padre como una fuerza de displacer, porque es algo que está buscando alejarlo de su objeto de deseo. Si lo piensan, bueno, hay gente como bueno, los teóricos del feminismo y algunas personas así, que retoman bueno, aquí podíamos retomar a Freud, la parte feminista de Freud, una parte importante, porque pensar esto quiere decir que en un principio, en todas las personas que se construyan como femeninas, hay un cierto lesbianismo de origen, por ese objeto de deseo que es la madre. Aún así, ya después veremos por qué el primer sexo siempre es el femenino, y todos siempre fuimos mujeres en un inicio. Pero eso lo veremos cuando hablemos de Lacan. Porque sí, todos fuimos mujeres en un inicio. Y no tiene que ver así con la transexualidad y así. Tiene que ver con estructuras psíquicas. En fin. Entonces, el complejo de Edipo es esto. Pero en el complejo de Edipo pasan más cosas. Pasa algo que Freud denominaba. Y aquí les recalco, recuerden que Freud escribía en el 1920, por ahí. Cuando habla del complejo de Edipo, Freud se da cuenta de que hay algo que él llama la diferencia sexual o el principio de castración. ¿Qué es la diferencia sexual o el principio de castración? Es darme cuenta de que hay cuerpos diferentes a los míos. Cuando eres niño o niña o engendro infante que andas por ahí, mamá, cuando estás en esa etapa de tu vida, seas niño o niña, tú no comprendes que hay niños o niñas. Una niña que el único cuerpo físico que ha visto es el suyo y tal vez el de su madre, cree que todos los individuos, desnudos así por completo, tienen la misma fisionomía que ella. Me refiero a que piensa que todos tienen vagina. Sí, yo tengo vagina, mi ama tiene vagina, Richard tiene vagina, Saúl Arturo Ríos Cano tiene vagina, el Brian tiene vagina y todos tenemos vagina. Sí, ¡guau! La loquera de las vaginas. Así piensan las niñas cuando el único cuerpo que conocen es el suyo, porque creen que como el suyo es así, todos son iguales. Los niños igual. Así como que, tengo pene. Todos tienen, mi mamá tiene, Richard tiene, Viri Pastrana tiene, mi hermana tiene, y todos tienen. ¿Y por qué cree eso el niño? Porque el único cuerpo, bueno, el niño cree eso porque el único cuerpo que ha visto ese momento es tal vez el suyo. Pero en algún momento la niña va a ver a su papá encuerado y el niño va a ver a su mamá encuerada, o los niños van a estar ahí corriendo encuerados. Mira, mira, ¡guau! Y la otra, mira, mira,
Bueno, y cuando eso pase, cuando los dos cuerpos diferentes se encuentren, se va a producir el suceso que Freud llama la diferencia sexual. Freud no profundiza más en la sexualidad masculina, pero también dedica algunas palabras a la sexualidad femenina. Ya veremos qué hacer con eso. Primero vamos a hablar de la masculina. Freud piensa que un niño, un varón, un hombre, o lo que consideremos como eso, lo que va a hacer es que va a fijar a la madre como objeto de deseo, como algo que él quiere tener, y que la única forma de tenerlo es pareciéndose a la única fuerza que le impide poseerlo. ¿Qué es eso? El papá o la función de papá. Y es cuando el niño se empieza a parecer a su papá porque cree inconscientemente que pareciéndose a su padre en algún momento de su vida va a poseer a un objeto similar a su madre o a su madre misma. De ahí el clásico chiste de los freudianos de ¿quieres con tu mamá? Sí, todos quieren con su madre. Me dan asco. Son nauseabundos. Pero bueno, así es esto del inconsciente. Entonces la sexualidad masculina se construye en una identificación con la figura paterna para aspirar en algún momento a conseguir al objeto de deseo madre. Oh, profundo, carnal, profundo. Por otro lado, la sexualidad femenina, dice Freud, bueno, esto no es Freud, pero para no dejar ese hueco de la sexualidad femenina, vamos a dar a un brinco así a Lacan, que después regresaremos después, que Lacan habla más de la sexualidad femenina. Y la sexualidad femenina no tiene que ver con colocar a un hombre como objeto de deseo. Lacan nos va a sugerir que la sexualidad femenina lo que busca es colocarse ella misma como objeto de deseo. Es decir, que los seres femeninos o de mentalidad femenina lo que buscan es, en lugar de identificarse con el padre, identificarse con la madre, porque ellas mismas quieren colocarse como objeto de deseo del padre y de todas las cosas más. Es decir, que en la feminidad hay un cierto narcisismo más fuerte que en la sexualidad masculina. ¿Por qué? Porque el deseo femenino se constituye en ese ser visto y ser deseado por el otro, mientras que el deseo masculino se constituye en desear a ese otro. Ya, cerramos el paréntesis lacaniano. Volvemos a Freud. Entonces eso tiene que ver con la diferencia sexual. Y cuando se da la diferencia sexual y se da este proceso de identificación, y aquí esto también es muy muy importante, porque los procesos de identificación no son así cosas que el niño escoja y diga, ay, así como imagínense así que ustedes son chiquitos, se ven hacia su mamá y digan, es que si me identifico con mi mamá, me pasaría así, así, así. Pero si me identifico con mi papá, me pasaría así, así, así. No, los procesos de identificación son inconscientes. Y cuando un sujeto tenga la fisionomía que sea, realiza un proceso de identificación, es cuando adquiere su sexualidad. De ahí que haya individuos transexuales y haya individuos de todas las sexualidades que puedan existir en el mundo. Que pues ya son muchas, ¿no? Entonces ya me vale verga, ¿no? En fin, eso es lo que pasa en el complejo de Edipo. Y cuando eso pasa, cuando hay un proceso de identificación con una de estas figuras, entonces es que mediante la evolución en la formación del individuo por contacto social se van a ir estableciendo las zonas erógenas. De ahí que las personas con mentalidad femenina sientan atracción hacia determinadas zonas erógenas, como pueden ser las piernas, los pezones u otras partes, y los hombres sientan cierta disposición hacia ciertas horas, hacia ciertas zonas erógenas, como suele ser casi siempre en el caso de la masculinidad, el pene. Sobres. Entonces con eso acabamos las etapas de evolución psicogenética. Que les decía, para mí son 4. Oral, anal, el complejo de Edipo y la genital. Sobres. Vamos como para la segunda parte de esto. Entonces ustedes han aguantado estoicamente, como les digo, se han rifado. Podrían estarse matando las neuronas viendo pendejadas, picándose el hoyo. Las cabras ya nunca vinieron.
Bueno. Bueno, podrían haberse estado matando las neuronas viendo Friends, insisto. No sé qué mierda vean ustedes. Estaba viendo South Park en la mañana. Lo que sea, cualquier actividad que no sea esta es actividad de matarse neuronas. Sobres. Entonces resulta, como les decía, que Freud, bueno, como es un gran teórico, podemos dividir su pensamiento en etapas. Si el primer Freud, el de 1900, y la segunda etapa empezaría... Dicen que ya, güey, que me burlo de los que ven Friends. No, insisto. En fin, y la segunda etapa de Freud, el Freud de 1920 para después. Ese Freud es el del libro, El yo y el ello. Ese libro es importante porque en ese libro Freud desarrolla la segunda tópica. ¿Qué es la segunda tópica? La segunda tópica es, digamos, el desarrollo de la geografía del inconsciente. La primera tópica, les recuerdo, era el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Y la segunda tópica es el yo, el ello y el super yo. Sobres. Entonces vamos a explicar estos pedos. Vamos a explicarlos de la forma más fácil que podamos para que todos nos entiendan. Ya, güey, ya me cansé de Freud. Freud es chingón, güey. Seguro ustedes ya empezaron a pensar sus propias mamadas de sí mismos y dicen, verga, güey, estoy mal. Y eso que no hemos hablado de las neurosis, ni de las histerias, ni cosas de ese tipo. Bueno, ¿qué es el yo? ¿Qué es el ello y qué es el super yo? El ello, vamos a decir, es una parte de la mente que va a estar estrictamente y directamente vinculada al inconsciente. El ello es como nuestra parte animal, pero es más cabrona que la parte animal. Ya veremos por qué. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque como ustedes verán, los animales nada más tienen ganas de coger así en cierta época del año, ¿no? Y nosotros no, nosotros tenemos ganas de coger así todo el tiempo, así 8 veces al día. Bueno, no sé cómo sean ustedes, ¿no? Pero hay gente así como yo. No, no, no. O hay gente que tiene así ganas de coger así 8 veces al día. O una vez cada 3 días o así. Pero siempre, siempre. Los animales solo en una época del año. Nuestro ello se vincula a el inconsciente. ¿Por qué? Porque el ello van a ser todas esas pulsiones desordenadas que quieren salir y aflorar. ¡Pam! Freud hace un dibujito en el libro El yo y el ello, que si están viendo esto se los voy a enseñar. Porque este dibujo está chingón porque es un mapa de la mente. Si alguien alguna vez se ha preguntado, ¿y cómo es un dibujo de la mente? Bueno, así es un dibujo de la mente. Esa es la mente, según nuestro buen amigo Sigmund Freud. Entonces esto, para comprenderlo, bueno, si a alguien le interesa, está en el libro El yo y el ello. Yo uso la editorial Alianza y está en la página 19, como pueden ver. Y ese dibujo representa un mapa de la mente. Como pueden ver, bueno, si lo están viendo, la parte más grande, así todo esto, imagínense que es un mapa. Toda esta región es el ello. Y adentro del ello está el yo, está lo reprimido, está el preconsciente. Y afuera de esta región del mundo, que llamamos ello, afuera están las percepciones acústicas y están las percepciones conscientes. Freud dibuja esto así porque él cree que el ello es la parte más grande del individuo y cree que solo una parte chiquita de ese ello es el yo que vemos. Bueno, recuerden eso, está en la página 19. Sí, 19. Entonces ese mapa representa la mente. Y ahí pueden ver algunos elementos de la geografía. Más adelante vamos a volver a ese dibujito. En fin. Entonces para Freud el ello son todas estas pulsiones desordenadas que nos brotan. Así como, quiero coger, quiero coger. Quiero comer, quiero comer. Quiero ir al baño, quiero ir al baño. Esas pulsiones, todo ese estado pulsional del individuo, de deseos, de miedos, también de angustias, como llamábamos, son el ello. Son todo ese estado desordenado del individuo que quiere salir. Pero resulta que todo ese estado desordenado de pulsiones más o menos se ordena para que podamos convivir en sociedad. Si no, insisto, así habría gente masturbándose en las salas de clase. Bueno, a lo mejor hay alguien masturbándose aquí en este momento. No podemos saberlo. Si es así,
bueno, te felicito, bien amigo, o amiga, o lo que sea que seas. Si se están masturbando, no nos lo comenten, por favor. Pero bueno, les iba a buscar aquí en el libro cómo define Freud al yo. Freud define al yo como una organización coherente de procesos psíquicos. Eso dice Freud. El yo es una organización coherente de procesos psíquicos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ese estado pulsional desordenado más o menos se ordena de una forma coherente y da como producto el yo. El yo también lo vamos a entender más adelante como un mediador. Digamos, si el ello está vinculado al inconsciente, el yo va a estar vinculado al preconsciente. Y más arribita va a estar eso que Freud llama el superyo. Bueno, ¿qué verga es el superyo? Resulta que el superyo, así si recuerdan el dibujo de Freud que les acabo de enseñar, hay una parte externa, fuera del mapa, que dice percepciones acústicas, percepciones sensoriales. Resulta que de todo lo que hemos hablado hasta este momento, así del inconsciente, del banal y todo esto, es algo que acontece en el interior de un individuo. Pero el superyo es algo que acontece en el exterior de un individuo. Bueno, resulta, para igual vincular estos elementos con cosas que hemos dicho anteriormente, que el ello se va a vincular a algo que Freud llama el principio de placer, porque el ello siempre busca sentir rico así a cualquier costo. Y el superyo se va a vincular a algo que Freud llama el principio de realidad, porque la realidad lo que hace es limitarnos el placer. Sí, si alguna vez se habían pensado así, ¿para qué sirve la realidad? Para limitar el placer. Así porque en la realidad vas así caminando y ves a alguien y dices, no mames, güey, me la cojo, güey, o me lo cojo. Aquí ahorita sí, pa. Pero en la realidad no puedes hacer eso, güey. La realidad te limita. Limita el ello. La realidad limita el principio de placer. Esas limitaciones externas, porque si te coges a alguien en la vía pública, así por mucho que te guste, pues vas a acabar siendo un violador y vas a acabar en la cárcel, ¿no? Si tú ves así algo en la tienda y dices, no manches, ¿cómo lo quiero? Y lo agarras y te lo llevas, te meten a la cárcel también. Es decir, que nuestras pulsiones están limitadas por la realidad. El superyo está vinculado a esa realidad limitante y va a estar vinculado a la función del padre. El superyo va a estar representado por todas las instancias éticas, morales, legislativas, digamos, de leyes, que le impiden al sujeto satisfacer de forma directa sus deseos o sus pulsiones. Es decir, así como cuando eras chiquito y estabas así comiendo tierra, y entonces llegaba tu mamá y te pegaba con un palo. ¡Pah! ¡No hagas eso, niño pendejo! Ese es el super yo. Así cuando están en su casa y están ahí así haciendo sus cosas y de repente, ¿por qué no lavaste los pinches trastes? Ese es el super yo, ahí chingando. Haz las cosas, cumple la ley. O sea, cuando piensas así en salir a la calle a correr desnudo, ¿no? ¿Y qué van a pensar los otros? Eso es el super yo. El super yo son todas las instancias externas al individuo que lo que hacen es neutralizar la satisfacción de su deseo. Pero si eso fuera así, nosotros viviríamos en frustración todo el tiempo. Así, no satisfaceríamos ninguno de nuestros deseos nunca. Y entonces, ¿qué verga hacemos? Para eso sirve el yo. Por eso el yo, como organización coherente de procesos psíquicos, lo que hace es organizar un proceso, digamos, regular entre elementos del ello y elementos superyoicos. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar un ejemplo, así como de repente estás así en una clase, en una escuela, así están tus compañeros y está el profesor y estás ahí. Y piensas, puta verga, tengo hambre. Y te aguantas así a comer. El ello dice, come, 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 aliméntate, tengo hambre. Y el super yo dice, no, no comas, estás en clase, aguántate. Y el yo dice, bueno, sí, pero no. Nos salimos así al baño y nos compramos una torta y chingamos.
Es decir, el ello lo que hace es regular la pulsión que pasa filtrada por el super yo para que nosotros podamos vivir así medianamente en sociedad. Y el hecho de cómo cada quien resuelva los conflictos de sus propios deseos filtrados por el super yo, porque a veces tenemos deseos así que piensas y dices, verga, güey, ¿por qué deseo eso? ¿Por qué deseo así untarle crema así encima a alguien y comérmela? ¿No? ¿Por qué deseo cosas así de ese tipo, no? Bueno, ¿por qué? Eh, no lo sé. Pero si deseamos ese tipo de cosas, a veces decimos, sí, no, soy un depravado. ¿Por qué? Porque ese deseo pasa filtrado por el super yo y así llega el yo. Y entonces dice, sí voy a hacerlo, pero no lo voy a decir a nadie. ¿Ah? O cosas de ese tipo. Sí voy a grabarlo en video, pero no se lo voy a enseñar a nadie. Sí voy a tomarme las fotos, pero no las voy a subir nunca, ¿no? O cosas de ese tipo. Porque todos nuestros deseos pasan filtrados por el super yo y entonces sentimos culpa. Por eso cuando están en una librería y piensan así, me voy a chingar ese libro, y ven así, nadie me ve, no hay cámaras. Sientes que alguien te ve, porque te ves tú mismo, es el super yo, esas instancias externas ya interiorizadas por ti, y entonces te ves tú mismo robando y eres incapaz de cometer ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso es el yo, eso es el ello, y eso es el super yo. Ah, no manchen, ¿y qué creen? Que esto ya casi se va a acabar. Entonces, para los que han soportado estoicamente, nuevamente, felicidades. Bien hecho. Pudieron haberse, eh, no sé, haberse estado pecando el hoyo, insisto. En fin. La última cosa que les quería contar, ya sí, para reírnos un poco y que ustedes se piensen a ustedes mismos como lo enfermos que son, me dan asco. Les voy a hablar un poco de qué es la neurosis, qué es la histeria, qué es la perversión, qué es la psicosis. Pero bueno, antes de hablar de esto, hay que comprender que cuando Freud habla de esas cosas que hemos llamado pulsiones, que bueno, ahora que lo pienso, quizá debimos haber empezado por ahí, que es una pulsión. Bueno, Freud habla de las pulsiones. Una pulsión, la primera persona en el mundo que habla de las pulsiones es Aristóteles. Sí, el padrino Aristóteles. Aristóteles, en la poética, en su libro La Poética, habla sobre las pulsiones. Y entonces él dice que las pulsiones son impulsos. Él particularmente habla de pulsiones psíquicas enfermizas, pulsiones mentales enfermizas. Entonces una pulsión es un impulso. Así cuando tienen ganas de cagar hay una pulsión, así hay un impulso. Cuando tienen ganas de coger hay un impulso. Entonces esas son las pulsiones. Entonces Freud dice que hay dos tipos de pulsiones, dos tipos de impulsos. Pulsiones eróticas o de vida, o pulsiones tanáticas o de muerte. Entonces Freud dice que las pulsiones eróticas son las pulsiones que tenemos que siempre están encaminadas como algo bueno para nosotros. Como coger, por ejemplo. Coger normalmente no lleva algo malo. Bueno, normalmente. Ya después depende con quién cojan ustedes. A veces sí lleva cosas malas. Pero bueno. Por otro lado tenemos las pulsiones tanáticas. Las pulsiones tanáticas son los deseos o los impulsos autodestructivos que tenemos. Así como si alguien así anda con un pendejo y dice, ¿por qué ando con este pendejo? Si lo odio, me caga. Si les ha pasado eso, son pulsiones tanáticas. O sea, sienten rico de estar ahí y decir así, este pendejo, ¿no? O son pulsiones autodestructivas, ¿no? O sea, porque hay gente que se corta, así como lo hacemos. Nadie me quiere. Mamá. Bueno, si hay gente así como lo hacemos, si hay gente como lo hacemos, que se cortan, digamos, se cortan porque de cierta manera sienten placer. Alguien me acaba de mandar un mensaje, quién sabe quién sea. Muy aparte de esto. Bueno, no importa. En fin. Después, estamos con Freud. Y nada es más importante que Freud en este momento. Porque teoría o muerte, perros. Teoría o muerte. ¿Y qué pasa con los que no tienen ese filtro, los delincuentes y así? Es una buena pregunta. Pues es gente primitiva. Yo pienso que se pueden tratar cualquier tipo de personas.
En fin, como les decía, al final después le hago algunas preguntas y ya vemos qué pedo. En fin, entonces existen estos dos tipos de pulsiones, las pulsiones buenas o eróticas y las pulsiones tanáticas o de muerte, como cortarme a mí mismo, como fumar, como inyectarme heroína, como buscarme novias tóxicas. Cualquier tipo de ese tipo de cuestiones son pulsiones tanáticas. Y resulta que este tipo de pulsiones nos van a llevar a distintos tipos de comportamientos. Entonces vamos a hablar de unos tipos de patologías, ya para empezar a reírnos de nosotros mismos, o que ustedes empiecen a sentir mal de ustedes mismos. Entonces la primera cosa de la que vamos a hablar se llama la neurosis. ¿Qué verga es la neurosis? Porque además, no sé si ustedes han ido por la calle y ven esa madre que dice, y neuróticos anónimos. Sin puta madre, creo que esa gente debería llamarse pendejos anónimos, porque no tienen ni idea de lo que es un neurótico. Bueno, para el psicoanálisis, un neurótico es un individuo que logró internalizar de forma apropiada las leyes externas del superyo y por medio de estas se conduce en el mundo, pero eso le genera frustración. Por ejemplo, vamos a dar ¿cómo saber si somos neuróticos? El síntoma por excelencia de la neurosis es la fantasía. Así, fantasear cosas. Si ustedes han fantaseado cosas, así como, cómo quisiera darme ¿cómo se llama ese güey? El de Piratas del Caribe. A Johnny Depp. ¿Cómo quisiera darme a Johnny Depp? ¿Cómo quisiera darme a Bad Bunny? Oh, sociedad. Qué tristeza me dan. Pero bueno, si ustedes han pensado ese tipo de cuestiones, obviamente no suceden en la realidad, ¿no? O sea, no es así, ¿cómo quisiera cogerme a Justin Bieber? ¿Cómo quisiera cogerme a Scarlett Johansson? No, pues no, esas cosas no son así, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Al verte impedido por la realidad y al ver que eso te provoca problemas neuróticos, el síntoma por excelencia de la neurosis es la fantasía, porque debe existir un espacio psicológico, psíquico, donde se lleve a cabo, donde se satisfaga mi deseo. Entonces todos aquellos individuos que fantaseen cosas, bienvenidos, los diagnostico ahora como neuróticos. Si quieren después así les hago un papel, se los firmo. Neuróticos. Yo soy neurótico. Como el otro síntoma de los neuróticos, sabemos que somos neuróticos porque al haber internalizado las leyes superyoicas, podemos cumplir con conductas, digamos, socialmente aceptadas, como sentarnos en una sala y hablar, como estar en un aula de clase y cosas de ese tipo. Si no fuéramos neuróticos y fuéramos psicóticos, por otro lado, porque digamos, nosotros podemos clasificar las enfermedades mentales en dos grandes tipos. Las patologías mentales normalmente se clasifican en las neurosis, la psicosis y las perversiones. Esos son como los tres tipos genéricos. Entre las neurosis existe un tipo de neurosis específica que se llama la histeria o la neurosis histérica. En la época de Freud, la histeria se llamaba histeria porque se le diagnosticaba normalmente a mujeres que no tenían la matriz porque se les había practicado la histerectomía, pero ahora se sabe que todos los individuos, hombres o mujeres, son capaces de tener histeria. Entonces, ¿qué es la histeria? Aquí tengo mi super diccionario, el diccionario de psicoanálisis de la doctora Elizabeth Roudinesco, que les insisto así, pinche librazo. Cualquier duda que tengan de un término de psicoanálisis, pueden leer este libro o tenerlo así en su baño y cuando vayan a cagar lo ojean y está bien chingón. Bueno, en este libro, la doctora Roudinesco define a la histeria como un tipo de neurosis específica cuyo síntoma principal son manifestaciones teatrales que están vinculadas a un contenido reprimido, ya sea angustiante o un deseo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué es un síntoma? ¿Qué es la histeria por excelencia? La gente histérica es la gente así que se inventa síntomas. Así como, ya tengo coronavirus, güey. Güey, estoy valiendo verga, güey. Ya. Y no. Los histéricos es gente que se inventa sintomatología para
este, para poder satisfacer una cierta necesidad inconsciente. Les voy a contar con fines plenamente así académicos, y si no me vale verga, porque este es un programa donde su contenido es irreal y grosero y nadie lo debe ver, una situación que una vez sucedió, en la cual se las voy a contar. Había un individuo que decía estar poseído por el diablo. Decía, sí, es que me hicieron brujería y me poseyó el diablo. Y entonces ese sujeto tenía ataques, así como ataques epilépticos, porque decía que estaba siendo poseído por un espíritu. Hasta que un día a este individuo le practicaron un exorcismo y dejó de tener esos ataques. Y coincide que junto con el exorcismo, este individuo va con su mamá y le dice, mamá, es que soy homosexual. Y el individuo se cura mágicamente. Bueno, los ignorantes, como diría Michael Jackson, son ignorantes. Es ignorancia. Tienen caquita en el alma. Bueno, la gente que cree en los exorcismos, para los psicoanalistas, lo consideraríamos un grado de ignorancia, porque no es que el exorcismo haya curado al individuo. Lo que el individuo tenía era un deseo homosexual reprimido que no podía manifestar, y al exteriorizarlo verbalmente y al realizar el simbolismo del exorcismo de liberar algo, al comunicar su deseo reprimido latente, la homosexualidad se libera y deja de tener estos ataques. Esos ataques son síntomas histéricos. Ese es un ejemplo de histeria, de un histérico. Si ustedes conocen a alguien así que se inventa síntomas mágicamente de la nada o cosas de ese tipo de gente está teniendo, bueno, si realmente es una crisis ecológica, recuerden, primero el médico. Y si está sano y está teniendo ese tipo de ataques, está teniendo una crisis histérica, que en realidad está vinculada a otro tipo de contenido reprimido. Entonces la histeria es ese tipo de cosas. Entonces ya no sé cuántos neuróticos e histéricos identificados haya aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco de la perversión. Bueno, en general la perversión suele clasificarse en tres, bueno, son varios tipos de perversiones, ¿no? O sea, cualquier tipo de cosa, la zoofilia, que me gustan los viejitos, que me gustan los gordos, que me gustan las patas, que me gustan así, las cabras o lo que sea. Todo ese tipo de cosas, digamos, entran bueno, cada una se va a generar por factores distintos, que nos llevaría mucho tiempo hablar de cada uno. Y ya llevamos aquí un buen rato, pero vamos a hablar las generalidades de la perversión. Vamos a hablar un poco del sadismo y del masoquismo. En general, cuando hablamos de sadismo o masoquismo, entendemos el ejercer dolor sobre otro y el recibir dolor de otro. Bueno, la perversión para Freud se fundamenta en un acceso al placer distorsionado que vincularíamos directamente a la pulsión de muerte. Decimos placer distorsionado porque, digamos, sí es distorsionado que alguien se excite así de que, no sé, de que le cuelguen así unos ganchos a través de la carne y lo muesan así mientras se lo cogen, ¿no? O sea, sí hay, digo, no importa cuál liberal seas, dices, ¿qué pedo, men? Bueno, el placer distorsionado siempre está vinculado a la pulsión de muerte porque a lo que se refiere o a lo que apunta directamente siempre es a la destrucción del cuerpo mismo. Mientras que por otro lado el sádico lo que busca o lo que buscaría normalmente es perpetuar una violencia ya ejercida en él en otro individuo, porque siente placer de violentar a otros. Y bueno, ahora sí, para reírnos un poco, les voy a contar algunas cosas ya para ir terminando. Resulta que todas estas cosas que hemos hablado hacia lo largo de toda esta larga clase parecieran así como etapas, ¿no? Una escalerita, así, el inconsciente, y paso por la etapa oral, y luego subo a otro nivel, la etapa anal, y todas esas cosas van quedando en el pasado, así olvidándose. Pero no es así. En el psicoanálisis todo se queda, así todo se queda en tu mente. Y todas esas cosas se quedan en nuestro inconsciente y afloran a nuestra conciencia por medio, por varias maneras. Una ya la habíamos nombrado, la deformación. Otra se llama la sublimación. Y bueno, ya nombraremos otras. Porque, por ejemplo, ¿a qué voy con esto?
No sé si ustedes son gente o conocen a gente así, que se la pasa así picándose la boca todo el tiempo, así, con una pluma. ¿Por qué carajo hacen eso, men? Bueno, Freud diría, porque en su inconsciente, en sus procesos neuróticos, ese individuo tiene una pulsión oral de cuando le chupaba la teta a su mamá y entonces cuando cuando es más grande, en la actualidad digamos, tiene la necesidad inconsciente de picarse el hocico con una pluma porque inconscientemente le recuerda chupar la teta de su mamá. ¿Por qué hay gente que fuma tanto? Ah, pues porque recuerdan la teta de su mamá. ¿Por qué hay gente que chupa tanto? Ah, pues porque le recuerda la teta de su mamá. Bueno, ¿recuerdan las pulsiones anales, retención y expulsión? ¿Por qué hay gente así que acumula cosas? Que le gusta así guardar objetos, basura. ¿Por qué? Digamos, inconscientemente nosotros diríamos, los psicoanalistas, que le gusta acumular cosas porque siente rico, como cuando era niño y se aguantaba la caca porque su mamá le decía aguántate, aguántate. Y siente rico de coleccionar esos objetos, de apretujarlos. De ahí que la gente así, los acumuladores, como los de la tele, esos de Discovery Channel se han visto, es gente con pulsiones anales de retención muy exaltadas. Cualquier persona que retenga objetos está manifestando pulsiones anales de retención. Los asesinos así seriales de la tele, los asesinos que acumulan los cadáveres así en su patio, están manifestando pulsiones anales de retención. Entonces quizá en algún momento de las vidas de esos individuos, en su etapa anal, algo importante sucedió. Igual la gente así que regala cosas, como ten dinero, güey, te traje esto, güey, un regalo, y esto así. Regalar cosas que es expulsar constantemente, expulsar, dar es un síntoma de pulsiones anales de expulsión. Esos son algunos tipos de procesos neuróticos. Perversos. Yo no sé si ustedes cuando estudiaban, o si es que estudian aún, así les ha pasado así que y trabajo en grupo y piensas, puta madre, me lleva a la verga, maldito profesor huevón. Exponga usted y déjenos de juntar en grupos. Malnacido inmundo. Sí, sí. Bueno, si los juntan en equipos, a ver, expongan a Saussure. Ya se sientan, ya se sientan ahí todos, ¿no? Y entonces llega alguien y dice, bueno, está bien, mira, tú vas a hacer esto. Y tú, este. Y tú te lees este. Típica conducta sádica. Llega a ejercer dominio sobre los otros porque siente placer de dominar. Y los otros pendejos masocas. Sí, sí, me parece bien. Sí lo hacemos. Típica conducta masoquista. Como pueden ver, las perversiones, las neurosis y la psicosis, o sea, van más allá si están involucradas en nuestra vida diaria. Entonces de ahí que valga la pena siempre psicoanalizar así. Bueno, entonces sobres, a ver, antes de que acabe esto, voy a responder algunas preguntas. Así que dense, banda. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estamos esperando una pregunta. No hay preguntas. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí atrás. En lo que alguien, en lo que alguien piensa si quiere preguntar o no. Ahí está mi guitarra eléctrica. Pueden verla. Si quieren después les puedo tocar una canción así. Am, entonces, bueno, veo que nadie pregunta nada. Bueno, entonces les voy contando qué va pasando la próxima vez. La próxima clase, que supongo que será en estos días, casi seguro el miércoles que viene, vamos a hablar de Lacan y vamos a profundizar más en esto del psicoanálisis. ¿Por qué Lacan? Porque, bueno, este viaje extraordinario que surgió esta cuarentena nos va a llevar al Tusser. Y para comprender al Tusser y, digamos, este neomarxismo de la ideología, necesitamos pasar por Lacan para comprender algunos conceptos como lo real, como lo imaginario,
y cosas así. Miren, aquí hay una pregunta. ¿Por qué se siente bonito la retención como en un ejemplo, retener a una persona? Bueno, yo diría así que principalmente porque está vinculado a esas pulsiones anales primarias que tenemos. Y, como dice Freud, el desconocimiento de las interacciones que tenemos con estas pulsiones, cada individuo con sí mismo, hace que tengamos este tipo de conductas. Este tipo de conductas sintomatológicas. Y recuerden, ¿qué es el síntoma? Lo analizable. En ese sentido, cualquier elemento de un individuo es sintomático y por lo tanto analizable. Bueno, en el caso de los acumuladores, por ejemplo, preguntan, ¿por qué sienten rico de tener cosas? Bueno, yo tengo la hipótesis, porque nunca he trabajado con un acumulador así como los de la tele, pero tengo la hipótesis de que lo que sucede en el caso de los acumuladores, así en la gran generalidad de ellos, es que cada objeto está vinculado a un recuerdo del pasado. Y al ser individuos que no sienten, digamos, expectativas o desarrollo, tienden a acumular todas esas cosas porque les recuerda una gloria pasada, una época de esplendor anterior. Y cada uno de esos objetos está vinculado a hechos así. Eso es lo que yo pienso en el caso de los acumuladores. Bueno, entonces Bueno, esa es una pregunta, no sé si hay otra por ahí. Creo que no. Entonces les cuento, la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de Luis Althusser. Vamos a hablar de un ensayo que se llama... No, de Lacan, perdón. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar de Lacan. Vamos a hablar un poco de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y ya veremos a dónde nos lleva eso. Y pues sobres. Chido, banda, ya saben, cuídense, lávense las manos, tomen agua. Y pues ya que estén chidos, compartan el seminario para que lo vea más banda. Quién sabe qué pase con esto. Y pues ya, sobres, chido.